Hay gente que pone el 60% de su paga en el alquiler. ¿Cuál es la franja salarial en la que te puedes mover? Entre 38 y... A nivel vivienda, ¿cómo ves un poco la situación? ¿Por dónde estás mirando? Pues está la verdad. Pues ahora mismo te ocupa. Debería haber más pisos ocupados. Para trabajos pequeños, yo diría que unos... No sé cómo voy a tener casa propia algún día, eso me asusta bastante. ¿Cuánto gana la gente en el barrio más rico y cuánto en uno de los más pobres de Madrid? Porque igual piensas que la diferencia es solo el sueldo, pero no va solo por ahí. Por un lado, Pozuelo de Alarcón, la zona con más renta de toda España. Aquí fácilmente la compra de la vivienda supera el $500.000 de euros y el alquiler está por encima de los 2.000. Y eso lo más básico. Y por otro, el barrio de Vallecas, donde un alquiler ronda los 20 euros el metro cuadrado. Vamos a salir a la calle a preguntar a la gente cuánto se gana en los diferentes barrios, cómo cambia tu expectativa laboral y en general cuánto de diferente es tu día a día. Y lo que os garantizo es que la realidad os va a sorprender más de lo que parece. Empezamos. Nos acabas de contar que recientemente te has jubilado, pero cuéntanos si puedes, ¿a qué te has dedicado? He sido auditor, fundamentalmente de bancos. ¿Cuál es el cambio que más te llamó a ti la atención en estos años de experiencia? Todos los cambios que han tenido que ver con la tecnología. Cada vez se utiliza más el capital humano como cerebro y menos como fuerza o manos. ¿Cuál puede ser el sueldo que se puede rondar en auditoría para que se pueda hacer una idea? Yo creo que deben de estar eso, 25, 30. Lo bueno de auditoría es que se sube muy rápido. Terminas ganando bastante dinero si te quedas aquí. ¿Qué consejo le das a la gente joven? No sé si tú en tu experiencia has podido comprar alguna vivienda. Sí. Desgraciadamente para vosotros, yo cuando me compré mi primera vivienda era más fácil. El precio era mucho más asequible. Hoy en día la verdad es que lo tenéis difícil, o sea, y me da muchísima pena, vamos. Yo os diría que calma, o sea, que sobre todo que vayáis ahorrando para tener al principio pues un capitalillo con el que poder pagar la entrada y ahora pues vais a tener que esperar un poquito más que esperábamos nosotros antes, desgraciadamente. Ahora mismo estamos en Pozuelo de Alarcón. Para que os hagáis una idea, es el municipio con mayor renta de toda España. Aquí la media está en torno a 30.000 euros por persona al año. Y si miras por hogares, supera los 80.000. Es decir, aquí de media la gente gana mucho más que en toda España. Se nota en el tipo de casas, en el estilo de vida y sobre todo en lo que cuesta vivir aquí. Todo esto tiene un precio. Aquí los alquileres se pueden ir a más de 2.000 o 2.500 euros al mes y de forma, vamos, facilísima. Y aunque desde fuera todo el mundo pueda pensar que aquí todo el mundo vive increíble, vamos a ver qué gente puede permitirse vivir aquí, porque como ya hemos podido ver hay gente que vive aquí que ya está buscando otros sitios para irse porque no le da. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues soy ingeniero informático, principalmente a desarrollar aplicaciones que usen IA y demás, un poco lo que está de moda ahora. ¿Cuál es la franja salarial en la que te puedes mover? Entre 38 y 45 te puedes poner. ¿Se ha notado ahí la subida salarial? Que muchas veces se dice que el principal motivo con el que nos suben el sueldo es por un cambio laboral. Yo estaba en una gran corporación, que se puede decir, ¿no? Una empresa muy grande. No era Big Four, pero vamos, del estilo. Y ahí se pagaba mal. Y ahora ya con, pues eso, 2 años de experiencia me puse a buscar. Y hay empresas que son más pequeñas, que a lo mejor la gente ve como un riesgo de, oye, no voy a meterme en una empresa de 50 empleados o de 60 empleados si estoy en una Big Four que tiene 30.000. Ya, pero la Big Four te venden promesas que en algún momento tendrás sueldo, tal. Y las empresas pequeñas pues apuestan más por, oye, quiero talento ya. Tienen que sacar sus productos para darse a conocer. No es una Big Four que la conoce todo el mundo. Y si apuestas por ellas, pues también te pagan mejor. A nivel vivienda, no sé si a día de hoy pagas alquiler, pagas hipoteca. Todavía no, estoy empezando a mirar. ¿Cómo ves un poco la situación? ¿Por dónde estás mirando? Pues está la verdad. Estoy mirando un poco por todo Madrid. Estamos mirando de 500.000 en torno a 500.000 euros. Sería como lo máximo que a lo que podríamos optar ahora mismo. En concreto estamos ahora mismo en Pozuelo, que aquí sabemos que los precios están... Aquí está eso, yo aquí porque vivo con mis padres. ¿Cuánto puede costar la vivienda en la que vives? Como están ahora los precios, supongo que en torno a 800.000. La idea es irme con mi pareja, entonces pues son 2 salarios, ¿no? Vale. Eso se nota un montón. Yo tengo amigos que se están intentando ir solos y es mucho más complicado. Alguien que esté estudiando ingeniería informática, que igual todavía no sepa qué se le va a esperar en el futuro tal, ¿qué le recomendarías? ¿Qué primeros pasos tiene que dar al acabar la carrera o incluso la propia carrera? Muchas prácticas, que intente tener no solo las prácticas curriculares, yo solo tuve los 4 meses curriculares y creo que eso al principio cuando empecé a buscar trabajo antes de tener experiencia sí que a lo mejor me cerró alguna puerta al decir este chaval solo tiene 4 meses en la consultora de turno. O sea, que busquen extracurriculares o que si hacen máster, que trabajen a la vez que están en el máster, pues al final son 2 años ahí de un poco de ahorro que todo empuja, ¿no? Y es por eso que ha llegado el momento de presentaros al patrocinador
patrocinador del vídeo de hoy. Se trata del máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos, lanzado por Visual Business School, pensado para profesionales como tú que no se quieren quedar atrás. No es el típico curso teórico ni de prompts, sino que va a entender cómo integrar la inteligencia artificial en tu trabajo diario, automatizar procesos y ser mucho más eficiente. Al acabar el máster saldrás con tu propio sistema de IA montado y trabajando para ti. Además, cuentan con gente muy potente detrás. Profesores en activo en empresas como Microsoft, Google o Cloudflare. Y Chema Alonso, una de las personas más reconocidas en el mundo IT en España como mentor del programa. Van a hacer una sesión en directo el 12 de abril a las 7:07 p.m. hora local de Madrid, donde explicarán bien cómo funciona todo y para quién tiene sentido. Si quieres echarle un ojo, te dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, vamos a seguir porque lo que estamos viendo en este barrio... ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al mundo de la consultoría de IT. ¿Qué franja salarial se puede mover? Pues alguien que esté empezando, pues alrededor de 24, 28, una cosa así. ¿Cómo ves tú para los jóvenes el hecho de poderse comprar una vivienda? Pues lo veo complicado. Pero lo veo complicado por el tema de que ahora mismo los precios están muy altos. Es cierto que los salarios pues no son altos. Cuando nosotros o yo o la gente de mi generación entró en el mercado laboral, pues evidentemente tampoco te podías comprar una vivienda al principio. Pero lo cierto es que después de 4, 5, 6 años ahorrando un poco, podías pensar en dar una entrada, bla, 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 bla. Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo? Me estoy aprendiendo un monólogo de Julio César de William Shakespeare. Hostia, lo último que me esperaba encontrarme aquí ahora mismo. Bueno, cuéntanos, ¿tiene esto que ver con tu trabajo? Sí, estudio teatro musical y demás. ¿Cuánto se puede ganar en el sector aproximadamente? Para trabajos pequeños, yo diría que unos 600, 700 euros al mes, a lo mejor como muy poco. Para un trabajo que a lo mejor hagas 4 horas diarias, para muy poco tiempo a la semana, algo así. Vale. Para una persona que se quiera dedicar al sector, ¿qué recomendaciones le haces? Cosas que harías diferentes. Yo le diría que se dedique a full. Sí que es verdad que hay este miedo, sobre todo en las artes, de es que a lo mejor no me va a dar para comer, así que voy a hacer otra cosa secundariamente como plan B. Yo estuve estudiando teatro musical durante 3 años mientras hacía una ingeniería y al final vi que era imposible complejar las dos cosas, entonces simplemente dejé la ingeniería y me dediqué a full a esto. Y se puede vivir perfectamente de ello. ¿Vives aquí en Pozuelo? No, Bien. vivo en Las Rozas. Hemos intentado venir a conocer un poco la situación de Pozuelo. No sé hasta qué punto conoces tú de la zona. Bueno, por lo que estoy viendo, esto suele ser un barrio clase medio alta, si se puede decir eso. Supongo que habrá empresarios por aquí. Yo he visto oficinas mientras venía para acá. Supongo que podréis encontrar algún tipo de oficinistas, trabajos de mesa, supongo, tal vez algo de economía, no lo sé. Y tú que has dicho que vives por aquí cerca, ¿cuánto pagas por alquiler, por hipoteca? Nada, porque vivo con mis padres. Vale. Gracias a mis padres por pagarme las cosas y cuidar de mí mientras no tengo dinero. ¿Cuáles son los precios, por ejemplo, incluso de compra en el sitio donde tú vives? Al final, el más barato que vas a encontrar está a 300.000 a lo mejor. No quiero pensar en eso. No sé cómo voy a tener casa propia algún día. Eso me asusta bastante. Y también quiero conocer en comentarios, ¿no? ¿Cuánta gente le gustaría vivir aquí, en Pozuelo de Alarcón? ¿Y cuánto creéis que deberíais ganar para poder vivir aquí cómodamente? Os leo en comentarios. ¿A qué te dedicas? Realizo trabajo de atención al cliente. ¿En qué sector? De telecomunicaciones. ¿Vives aquí en Pozuelo? No, yo vivo por el centro de Madrid, cerca de la estación de Urgel. ¿Cuánto pagas por alquiler o por hipoteca? Por alquiler de habitación, 400. ¿Cuánto puedes ganar en un puesto como el tuyo, que nos puedes decir una franja salarial? Te comentaría de 1.300 a 1.500 euros. ¿Sabes un poco cómo están los precios de compra? Lo mínimo que he visto es de 200.000, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tendrías que trabajar para poder comprar una vivienda? Mi meta es hacerlo en 5 años. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? No felicidad, pero te da tranquilidad. ¿A qué te dedicas? Pues ahora soy empresario y tengo una compañía de temas de ingeniería e inteligencia artificial. ¿Cuál puede ser la franja salarial en la que se mueve un sector como el tuyo? Entre 25 o 30.000 euros hasta 50.000. ¿Cuándo decides emprender y por qué? Pues es muy reciente, hace menos de 3 meses, 4 meses. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el sector? 25 quizá. ¿Qué es lo que te ha hecho dar el paso ahora y no haberlo hecho antes? Por un lado, la oportunidad de mercado que existe alrededor ahora de la inteligencia artificial, que es brutal. Por otro lado, el grupo humano de personas con las que he podido invertir. Y luego, por último, también pues una circunstancia de un cliente con el que arrancábamos la actividad y un inversor que ponía la pasta, el capital necesario para poder arrancar. ¿Cuáles son las dificultades con las que te estás encontrando en el día a día? Las primeras que suelen aparecer suelen ser muchas veces de índole humano y personal. Vale. Son miedos de las personas de si voy a emprender, voy a arrancar una aventura, voy a dejar lo que tengo para hacer algo distinto, qué riesgo hay
hay detrás. Por otro lado también el miedo al cambio que hay en los clientes para abordar nuevas formas de hacer las cosas. Si hay alguien aquí que nos está viendo que quiere emprender, que igual está en un camino parecido al tuyo, ¿no? Que lleva tiempo de experiencia en una empresa, todas estas lecciones, ¿tú ya sabías que en algún momento emprenderías o te iban viniendo y las guardabas? No sé si me estoy explicando. Hay gente que tiene el gen emprendedor, que desde que tiene 20 años está buscando en cómo emprender. Yo en mi caso, yo creo que lo he tenido ahí dormido y ha surgido ahora de forma muy natural. Luego también lo que sí que es importante cuando emprendas cualquier startup, es bueno que te intentes encontrar y buscar, hay compañías o personas que ayudan a emprendedores a arrancar. Entonces es fundamental porque te van a dar un montón de lecciones aprendidas de por dónde ir, cómo no ir, qué hacer, qué no hacer. Estas cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Y ahora estamos en Vallecas. Si antes hablábamos de una de las zonas con más renta de España, ahora estamos en el polo opuesto. Este es uno de los distritos con menor renta de Madrid. Aquí hay zonas donde la gente no llega ni a los 10.000 euros de renta por año. Es decir, aquí estamos hablando que la gente gana hasta 3 veces menos que en Pozuelo. Y como estamos viendo, esto tiene un impacto directo en cómo se vive. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en restaurante. Nuestra familia tiene un restaurante de comida marroquí. Vale. Está bien aquí en Vallecas. Hay mucha gente aquí de diferentes nacionalidades. Como es cerca al centro, también hay mucha gente que viene de fuera del país. ¿Vives independizado o sigues viviendo con tus padres? Por ahora estoy con mi padre, sí. ¿Cuánto se puede pagar por un alquiler aquí en Vallecas? A lo mejor te encuentras una casa con una cocina y una habitación con 700, 800. ¿Sabes un poco cómo están los sueldos? Es decir, ¿tú conoces gente del barrio y sabes cuánto se gana aproximadamente? Hay gente que pone más o menos el 60% de su paga en el alquiler. Es muy difícil para la gente, para todos. Óscar, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Vienes de trabajar? Sí, la verdad que sí. Yo llevo acá a Madrid hace un mes, tranquilito. Yo apenas llegué acá a Madrid, me fui aquí a la Plaza Elíptica y me robaron mis 2 móviles. Y tú, peruano, que también soy también somos compatriotas. ¿Cómo vas a robar tu una sangre? Pero no seas malo, abusivo. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy mecánico automotriz. No, bueno, no sé, es un partido político, de Perú. Ese man, bueno, agárralo tú mejor, que yo no soy... Le conozco a este brother. Está postulando para la presidencia peruana. La verdad que todos los políticos para mí son la misma vaina. A mí nadie me representa, pues. ¿Qué cuña tiene Acuña? Seguimos con el tema laboral, ahora cogemos. ¿Y cuánto pagas por vivir aquí en Vallecas? Yo pago 400 euros. ¿Por una habitación? Una habitación compartida con una argentina y otro man que no lo conozco todavía, recién lo voy a conocer. En el puesto que tienes laboral, ¿cuánto se puede ganar aproximadamente aquí en España? Unos 50, unos 80. En el aspecto aquí en España hace mucha falta lo que es mano de obra, como electricistas, mecánicos o cosas que hagan... La gente no le mete mano aquí mucho. Los latinos somos los que realmente metemos mano, la cosa dura. Nos sacamos la mugre, como dice mi país. Tú a día de hoy, como tal, no estás trabajando, sino que buscas una oportunidad laboral. Yo soy de Colombia y la profesión mía es guardia de seguridad. Me toca trabajar en lo que aparezca, limpiando casas, construcción. ¿Sabes ya cuánto tiempo vas a poder esperar para tener tus papeles? La idea mía era irme. ¿Irte a Colombia. De vuelta, o sea, regresar. ¿Y hace cuánto estás aquí? 13 meses. ¿Estás viviendo aquí en Vallecas? Sí. ¿Cuánto pagas por un alquiler de un piso o una habitación? Yo estaba dando 200 euros. ¿Tú crees que si tuvieses ya los papeles en regla, todo sería muchísimo más fácil? Sí, y para eso toca hacer muchas vueltas, mucho papeleo. ¿Crees que se conoce lo suficiente este tipo de problemática? No, a diario entra gente, entonces muchas personas les toca esperar. Aunque el alquiler aquí sea ligeramente más bajo, tampoco es tan bajo, al final estamos en Madrid. Un piso pequeño pasa perfectamente de los 1.000 euros y habitaciones muy pequeñas están por encima de los 200. Y en este caso no estamos hablando de vivir mejor o peor, sino de llegar o no llegar. Vamos a seguir viendo la realidad aquí. ¿A qué te dedicas? Soy dedicado a lo que es de cara al público, comercial, dependiente de tienda. ¿A día de hoy dónde estás trabajando? Desempleado. ¿Cuál es el sueldo aproximado que se puede tener aquí en España en los diferentes trabajos que has tenido? Normalmente pues entre 900 y 1.200 euros. Vale. ¿Cuánto pagas por vivir aquí en Vallecas? Pues ahora mismo de ocupa. Hay viviendas desocupadas y que, bueno, como dice la Constitución española, que todo el mundo debería tener derecho a una vivienda digna, ¿no? ¿Cómo está la situación ocupa en España? Creo que se habla de más. ¿Crees que hay menos pisos ocupados de los que de verdad hay? Sí,
debería haber más pisos ocupados. Lo que se busca es tener un sitio donde estar. Si hay que pagar todo lo que es los suministros, pues hay que... En tu caso pagáis suministros. Sí. ¿Y cuánta gente crees que hay en esta situación aquí en Vallecas, por ejemplo? 15-25% de la población de Vallecas, incluso creo que más. First, sorry for my English because I'm the baddest people talking English in the world. What's your work? What you do for life? I do food delivery job here. How much money you earn in a month? 1,400. How much money you pay for live here? 300. I'm like translating my thinkings. Oh my god, esto es imposible. For you, live here is not possible. No, it's not possible because the crisis of getting room is getting very higher because people come from other cities to live in Madrid, so you cannot find any apartment easily here. I request everyone to subscribe to Elon Musk because they take interviews of the strangers, so it will be, I also invite you to support this channel. Thank you. Dile a la gente, muchas gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos la semana siguiente. Suscríbete en la canal y dale like y comparta.